Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer ahí el versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos de ustedes hacen resoluciones de fin de año para el próximo año? Muchas personas las hacen, ¿verdad? Quieren hacer dietas, quieren hacer muchas cosas, quieren hacer ejercicio. Y cada día de año nuevo, millones de personas hacen resoluciones para cambiar. Y todos los años, por allá del mes de abril, esos millones de personas ya renunciaron a esa resolución y han dicho que es inalcanzable. El gordito que pesa 120 kilos, ya por abril, dice, no voy a bajar de peso, voy a seguir comiendo igual. Y así pasa, ¿verdad? Las resoluciones quedan en el aire. Pero yo quisiera en esta mañana que ustedes tuvieran, que todos nosotros tuviéramos esta resolución en nuestra vida, esta resolución para cambiar. No os conforméis a esta edad, no os conforméis a esta era, no os conforméis a este mundo. Esa es la palabra, no os conforméis. Como cristianos, todos diríamos que queremos cambiar más para ser como Cristo, ¿no es cierto? Yo quiero cambiar más para ser semejante a mi Salvador. Y sin embargo, cuando se trata de eso, el cambio es difícil. Es difícil. Es como que vamos escalando una pendiente congelada y justo antes de llegar a la cima nos resbalamos otra vez hasta el fondo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar para bien? Y para bien me refiero en forma permanente, como en términos de nuestro carácter, en términos de nuestro comportamiento. ¿Cómo podemos cambiar para llegar a ser más como nuestro Señor Jesucristo? No os conforméis a este mundo. Y al abordar esta pregunta, seamos honestos, aquí el campo de juego no está tan nivelado como todos esperaríamos. Algunos de ustedes tienen una batalla mucho más difícil que otros. Si tú creciste en un hogar donde hubo conflictos frecuentes, donde tus padres se separaron, o donde fuiste abusado verbalmente o físicamente, incluso sexualmente, tienes muchos más problemas con los que lidiar que aquellos de ustedes que crecieron en amorosos hogares cristianos. Si has caído en ciertos pecados, el abuso de alcohol, de drogas, ciertos pecados sexuales, tienes una dura batalla para poder cambiar para bien. Pero la batalla sí es difícil, no lo podemos negar. La buena noticia es que la Biblia promete
un cambio para todos aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, el versículo 1, Pablo está diciendo y le dice a sus lectores, los llama hermanos, porque él sabe que han experimentado el nuevo nacimiento. Dios les ha cambiado sus corazones de ser hostiles hacia Dios y ahora amamos a Dios. Ya creen en el Señor Jesucristo como Salvador, de modo que ya no viven los creyentes conforme a sus propios deseos egoístas y han presentado sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ahora, tienen que haber experimentado todos estos cambios del versículo 1 para poder entrar en el versículo 2 y antes de experimentar el cambio de la santificación en la vida o el crecimiento del creyente en la piedad. Como vimos la última vez, tu motivo por el que deseas cambiar es un motivo crucial. Muchas veces las personas quieren cambiar porque no están contentas con la vida y quieren ser felices. Claro, es comprensible, pero Dios llama nuestra atención cuando le desobedecemos, cuando pecamos, y Él nos llama la atención, nos corrige, nos disciplina porque le hemos desobedecido. Y si le desobedecemos, pues Dios hace que nuestra vida sea más miserable porque estamos desobedeciendo a Dios. Pero el peligro es que solamente tú quieres salir de esa miseria, pero no quieres rendirte al señorío de Cristo, que Cristo sea Señor de tu vida. Tú nomás quieres salir de eso que te está pasando. No quieres presentar tu vida como sacrificio vivo a Dios, agradable a Dios, para glorificar a Dios. Solamente quieres a Dios para salir de tus problemas. Y entonces luego lo pones en el armario todo el resto del año, a menos de que tengas algún otro problema difícil, vas y acudes a Dios. Y esto a menudo se denomina como una conversión de trinchera, así le dicen muchos creyentes. Mientras estás en la trinchera ahí con las bombas y todo alrededor, entonces acudes a Dios. Una vez que sales de la trinchera, bueno, ya no hay problema hasta la próxima vez que tengas problemas, y entonces vuelves a acudir a Dios. Vimos en el versículo 1 el motivo correcto para cambiar, y es haber experimentado la misericordia de Dios en tu vida, la misericordia de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Eras un pecador, merecías el juicio de Dios, y en la gracia de Dios Él te abre tus ojos para ver que Cristo murió por tus pecados, y escuchaste que Él es rico para con todos los que le invocan, como dice Romanos 10:12, ¿verdad? Y entonces creíste en el Señor Jesucristo, Él te salvó, y ahora por gratitud a toda esa misericordia y por un deseo de agradar a nuestro Dios, que te rescató del juicio, que te rescató de la ira, quieres que tu vida traiga gloria al Señor. Ese es el motivo correcto para cambiar. Entonces, Romanos 12:2 nos muestra cómo vamos a desarrollar la respuesta a esa misericordia de Dios del versículo 1. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable
y perfecta. Y aquí yo en este versículo veo la paráfrasis de Phillips que realmente captura el significado de este versículo. Escuchen bien esto que dijo Phillips. No dejen que el mundo que los rodea los comprima en su propio molde. No dejen que el mundo que los rodea los comprima en su propio molde, sino dejen que Dios remodele sus mentes desde dentro para que comprueben en la práctica el plan de Dios que es bueno para ustedes, que responde a todas sus exigencias y avanza hacia la meta de la madurez del creyente en Cristo. Entonces, no dejen que el mundo los comprima en su molde. Eso es no conformarse a este siglo. No dejen que el mundo los comprima en su molde. Entonces, en lugar de conformarnos a este siglo malo, transformarnos renovando nuestra mente para que probemos en la práctica cuál es la voluntad de Dios, y esa voluntad tenemos que saber que es buena, que es agradable y que es perfecta, la voluntad de Dios. Entonces la Biblia nos habla aquí, primeramente nos manda negativamente: no os conforméis a esta edad malvada, lo primero que dice. Y siglo es literalmente eso, edad. Se refiere a la presente edad mala que está pasando en relación con la edad eterna, venidera, que es mucho mejor. Entonces hay una comparación ahí entre esta edad malvada y la edad eterna. En Gálatas, el capítulo 1, Pablo dice que el Señor Jesucristo, allá en Gálatas 1:4, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para salvarnos o librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo no nos dejó aquí para conformarnos al presente siglo malo, sino para rescatarnos de este siglo malo. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, a fin de que nuestra vida pueda glorificar a nuestro Dios. Ahora, yo quisiera nada más pedirle a alguien si cierra la ventana, por favor, si es tan amable. Dios ha permitido que esta edad presente esté bajo el dominio de Satanás. Dios lo ha permitido así. Segunda de Corintios 4 nos dice: y si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de esta edad, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Dios ha permitido en su voluntad permisiva que Satanás esté dominando esta presente era. Y el cambio que debemos hacer es vivir en contraste con esa era presente. Nuestro sentir, nuestra mente, tiene que estar puesta en las cosas eternas. No dejemos que nos amolde este mundo dentro de toda su maldad, sino tener nuestra mente en las cosas eternas. Pero, ¿qué significa eso? Si tú
creciste en un ambiente fundamentalista, y creo que yo fui uno de los que crecí en ese ambiente, la mundanalidad se identificaba con ciertos comportamientos externos. Los 5 grandes cosas que nos decían los fundamentalistas eran no fumar, no tomar, no ir al cine, no bailar y no jugar a las cartas. No me permitieron ir al cine hasta que tenía yo los 18 años, cuando mis padres me dieron la libertad de decidir por mí mismo si quería ir o no quería ir, pero siempre me advirtieron de los peligros, La primera película que vi fue en un cine, Los pájaros, de Alfred Hitchcock. Nunca regresé al cine más, jamás, ya no fui. Uno de mis compañeros de la asamblea me dijo que cuando me conoció, él pensó que yo no debía ser cristiano. Y le pregunté por qué. Porque tienes barba, tienes bigote y fuiste al cine. Teníamos que usar saco, teníamos que usar corbata en las reuniones, porque todos los creyentes deben usar traje. ¿Y por qué? Para que no nos parezcamos al mundo. Nunca pude darme cuenta de eso porque los que van a la bolsa de valores, todos van con traje y corbata y son los más mundanos que puedan encontrar, ¿verdad? Todos usan trajes, pero habiendo crecido en la Ciudad de México, la idea de usar traje todos los domingos casi me mantenía fuera del servicio en la asamblea. Ahora, no estoy sugiriendo que el no conformarse a esta edad no tenga relación con asuntos externos. Debemos lucir respetables, no llamar la atención indebidamente por nuestra apariencia o por nuestra vestimenta extravagante. Las mujeres no deberían de usar minifaldas, estar enseñando cosas que no deben enseñar. O sea, hay cosas externas que deben de vigilar, que debemos de vigilar todos los creyentes. Debemos cuidar nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso significa no fumes, porque vas a echar a perder tu cuerpo, no te emborraches, vas a echar a perder también tu hígado. Y pues no deberíamos también como creyentes estar viendo películas que contaminan nuestra mente con blasfemias, con malas palabras, con violencia, con escenas sexuales. Eso no deberíamos estar viendo los creyentes, ¿verdad? Y podríamos agregar a estas 5 grandes cosas de los fundamentalistas, pues no participar en drogas ilegales, o no fumar drogas ilegales, o inyectarte drogas. Eso también, o sea, el no conformarse al mundo incluye muchos asuntos externos. Pero aquí lo principal, y esto es lo que quiero que aprendamos, que en el fondo no conformarse a esta edad perversa es una cuestión de cómo pensamos, La conformidad con esta edad es estar envuelto en cosas temporales. El creyente no tiene por qué estar envuelto toda la vida en las cosas temporales. Sí, tenemos que trabajar, sí, tenemos que llevar alimento para nuestra familia, sí, son cosas externas, pero también temporales. Pero el estar envuelto todo el tiempo en esos pensamientos, en las cosas temporales, tener nuestro pensamiento nada más orientado a lo que es visible, a lo que vemos, a lo que
pasa en esta vida, si todos nuestros planes y todas nuestras ambiciones están determinados por lo que sucede en la vida aquí, entonces somos niños de esta edad, de este mundo. Si todo lo que nosotros queremos ver es en la temporalidad. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de cosas. La característica de estos valores del mundo es que dan la preeminencia a todos los criterios centrados en el hombre mismo, centrados en el mundo, en lugar de estar centrados en Dios, centrados en esos criterios limitadamente temporales, en lugar de estar centrados a esos criterios eternos que van a regir nuestras vidas para siempre. Fíjense que una de las cosas que Martin Lloyd-Jones expresaba es que él definía siglo o edad en el Nuevo Testamento, y él decía, quiere decir cómo se piensa, cómo se organiza y cómo se vive la vida aparte de Dios. O sea, no estoy pensando en Dios, estoy viviendo mi vida, estoy teniendo mis propios pensamientos aparte de Dios, sin contar con Dios, sin ser gobernados por Dios y sin ser controlados por Dios. No se conformen a este mundo. Así que Pablo nos dice negativamente que no nos conformemos con el tipo de pensamiento de los impíos que caracteriza a todas las personas que no tienen el conocimiento del Dios eterno. Que vivamos a la luz de la eternidad. No se conformen a esta edad, no se conformen a este mundo. Pero ahora nos manda algo positivo. Dice, transfórmate renovando tu mente para que pruebes en la práctica la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el proceso de transformación es una obra de Dios. El proceso de transformación es una obra de Dios. Transformar viene de la palabra, ¿saben ustedes cuando el gusano va y se sube al árbol, hace su capullo y se transforma en una mariposa? Metamorfosis, esa es la palabra transformar. Cambiar, eso es lo que está diciendo la Biblia para los creyentes. Transformaos. Y transformaos está en el verbo presente. Es un proceso que tiene su curso. Transformaos. Nos estamos transformando y seguimos transformando, pero es una obra de Dios que dura toda nuestra vida. Y no estamos hablando de una solución rápida, ni dramática, ni instantánea, sino un progreso constante y de por vida a una vida de piedad, a una vida de servicio, a una vida de alabanza a Dios. Todo lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nuestra vida debería de ser transformada para que siempre en nuestra vida glorifiquemos a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Y el verbo también está en voz pasiva. O sea, no es una obra nuestra, es una obra de Dios. Transformaos. También está en modo imperativo. No solamente somos pasivos nosotros y Dios nos transforma, sino que somos responsables de disciplinar nuestra vida conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios para el propósito de la piedad. Y esto lo podemos ver cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad.
Entonces, también es algo que nosotros tenemos que hacer. Y el resultado de todo esto es que dice, así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿qué? Con temor y con ¿qué más? Con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Ahí está, se está resumiendo todo lo que está diciendo aquí en Romanos 12:2. Entonces, admito que a veces hay cambios que se hacen rápidamente, ¿verdad? Hay cambios que cuando Dios obra en una vida, hay cambios instantáneos, permanentes. He conocido a alcohólicos que fueron salvos y jamás volvieron a tocar el alcohol. He conocido a personas que consumían drogas y se salvaron y jamás volvieron a tocar una droga en sus vidas. Y he oído hablar de un hombre que tenía un temperamento feroz y se salva y ya no explotó en ira todo el resto de su vida. Pero esos son excepciones, son excepciones, porque al principio puede haber muchos contratiempos, entonces tenemos que ir transformándonos y Dios nos tiene que ir transformando en nuestra vida poco a poco. A medida que aprendemos a caminar por medio del Espíritu Santo, vemos ese proceso de transformación en el corazón y en la vida de cada creyente cuando vemos que el fruto del Espíritu Santo se ve en nuestras vidas. El fruto del Espíritu. Ahora, Dios no cambia nuestra personalidad. No cambia nuestra personalidad, pero cambia las manifestaciones pecaminosas de esa personalidad. Antes de convertirse, Pablo era un hombre feroz, decidido, impactante. Él perseguía a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Él era un hombre feroz. Y después de ser salvo, Pablo se dedica por completo al Señor. Pero se va suavizando y se va volviendo más misericordioso a medida que crecía con el Señor. Poco a poco. ¿Se acuerdan de aquel momento en que Marcos abandona a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé? Y Marcos se va. No, yo me voy a mi casa, voy a ver a mi madre, no sé. Él se va. Y entonces Pablo se enoja y dice, no le voy a dar una segunda oportunidad. Y fue tal el conflicto entre Pablo y Bernabé, que era tío de Marcos, que se separaron. O sea, el carácter estaba allí, seguía impulsivamente. Pero, ¿se acuerdan cuando más tarde en su vida, Pablo está escribiendo la segunda epístola a Timoteo y le está diciendo a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el servicio. Transformados mediante la renovación de vuestra mente. Poco a poco el Señor va transformando, va haciéndonos todo eso. Dios va a usar tu personalidad, pero va a limar tus asperezas. Entonces, debemos como creyentes estudiar nuestras debilidades. Tenemos debilidades. Tenemos el carácter fuerte, tenemos esto, tenemos aquello. Bueno, estudien sus debilidades a las que son propensos para que podamos estar en guardia contra ellas.
y para trabajar para superar nuestras debilidades. Pero el medio de la transformación es la renovación de nuestra mente. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. ¿No es cierto que actuamos como pensamos? ¿Sí? Actuamos como pensamos. Todo pecado y toda obediencia empiezan en la mente. Todo pecado y toda obediencia inicia en nuestro entendimiento. La clave para vencer el pecado y crecer en una vida de santidad es cambiar tu manera de pensar. Cambiar tu manera de pensar. Si cómo pensamos acerca de Dios nos hace cambiar nuestra manera de pensar. Es muy importante. Si pensamos todos los días acerca de Dios y que Dios está con nosotros y que Dios conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones, entonces eso va a tener un efecto profundo en nuestro comportamiento. Antes de encubrir una verdad, antes de decir una mentira, antes de arremeter con ira, tienes que decir, Dios está aquí conmigo, está presente, conoce cada pensamiento y cada palabra que voy a expresar. No voy a hacer eso. Cambias tu mente. El proceso de cambio está íntimamente ligado con nuestro pensamiento, con nuestra mente. Y eso viene de dos fuentes principales. La primera fuente para cambiar tu pensamiento es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ahí está, la tenemos al alcance, está ahí en nuestras casas. Espero que no en el archivo, yo espero que esté sobre la mesa, que la estemos leyendo. No puedo enfatizar lo suficiente en que si estás saturando tu mente con la palabra de Dios, solamente así vas a cambiar para bien. Si tú no lees la palabra de Dios y no la estudias, no vas a cambiar. Satanás siempre está tratando de distorsionar nuestra visión de Dios. ¿No es cierto que Eva hizo que Eva pecara? ¿Y cómo hizo que Eva pecara? Calumniando la bondad de Dios. Eva conocía la bondad de Dios. Eva conocía la gracia y la misericordia de Dios, pero viene Satanás y calumnia esa bondad de Dios y pone en entredicho que Dios iba a cumplir su castigo. Y dice Satanás, no vas a morir. Debes de conocer tu propia propensión a pecar, como se revela en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de David? La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y fíjense que David, después de haber escrito varios de los salmos, ya había escrito varios de los salmos, y fue capaz de cometer adulterio y engaño y asesinato. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Crees que tu corazón está inmune al pecado? Que dice 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos tenemos esa propensión, hay que cuidar. Entonces la Biblia habla de todas las áreas de la vida, de veras que habla de todos los problemas, cómo debemos pensar acerca de las pruebas, cómo debemos de pensar acerca del éxito, cómo deben los cristianos participar o no en las cosas de este mundo, en la política, cómo debemos educar a nuestros hijos. Todo está en la Biblia.
Ahí está, la Biblia habla de muchos de los temas que nos inquietan. Pero si no la conoces, si no la lees, si no la estudias, no vas a tener la respuesta adecuada en el momento que la necesitas. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto? Llegó Satanás a tentarlo. Y el Señor Jesucristo, todas y cada una de sus respuestas fueron citar la palabra. Citar la palabra. Así tenemos que ser los creyentes. Viene la tentación, viene esa propensión al pecado. Este versículo dice esto. Aquel versículo dice aquello. Es la Biblia. Por eso dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. Entonces, memoriza la palabra para que puedas estar atento a cualquier situación que te lleva a pecar o a de la tentación de Satanás. Si no tienes una dieta constante en la palabra de Dios, no vas a caminar para bien. Pero también hay fuentes secundarias que nos hacen cambiar nuestra forma de pensar. Los hermanos en Cristo dotados, que son maestros, que enseñan la palabra de Dios, pueden acercarse a esos maestros para que les indiquen alguna cosa en sus vidas. Pueden acercarse a aquellas personas maduras, cristianas, que les pueden ayudar en algunos problemas. Había una persona en una reunión allá en México que decía: yo solamente leo la Biblia. Yo no leo ningún escrito hecho por hombres. Pues eso suena piadoso, si lo queremos ver así, pero están negando las Escrituras. Las Escrituras nos hablan de que cada quien tiene dones del Espíritu, y hay dones de enseñanza, de maestro, hay dones de pastores. Esos pastores quiere decir, no son pastores de un título, sino aquellos que alimentan a la grey. Entonces no neguemos la palabra del Señor. Para eso hay personas que conocen la Biblia, que son maduros en el Señor y a los que podemos acercarnos para un buen consejo. Piense que yo me gusta leer biografías de varios de los santos de hace muchos años, hermanos en Cristo, y esas biografías han tenido tremendo impacto en mi vida. Las biografías de Juan Bunyan, de Calvino, de Müller, de William Carey, de Adoniram Hudson, de Hudson Taylor, de Carlos Spurgeon, todos ellos han tenido gran impacto en mi vida, porque en una buena biografía encontramos las imperfecciones de los santos y todo acerca de esas personas amadas, hermanos en Cristo que ya están con el Señor, para que puedas aprender de las fortalezas de ellos, pero también de sus debilidades. ¿No es cierto que Pedro tuvo que aprender de su debilidad? Dolorosamente negó al Señor. Pero el resultado, ya para finalizar, el resultado de la transformación es que vas a comprobar en la práctica la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y hemos visto creyentes que digo, es que ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué Dios permite que tenga yo cáncer? ¿Por qué? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso dice la Biblia. Entonces tenemos que estar conscientes de que Él dice en su palabra, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas, no dice nada más los éxitos y el bienestar, no, también los sufrimientos, el llorar, el tener a alguien enfermo, el perder dinero, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, estando con el Señor, podemos comprobar que su voluntad es buena,
que su voluntad es aceptable y que su voluntad es perfecta, perfecta, la voluntad de Dios. Dice, para que la comprueben, para que disciernan, para que la sometan a prueba, comprueben la buena voluntad o la voluntad de Dios. Comprobar la buena voluntad de Dios significa entender la voluntad de Dios, estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Moll decía que aquí el significado es que la inteligencia del cristiano ya ha sido tan renovada, la mente del cristiano ya ha sido tan renovada por la gracia de Dios, que ahora, por un instinto sano en ese creyente, puede discernir en casos conflictivos cuál es la voluntad de Dios. O sea, ya mi mente se ha estado transformando, se ha estado renovando. Ahora conozco el por qué Dios permite algunas cosas en mi vida, la voluntad de Dios en mi vida. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Buena se refiere a la bondad moral, a la santidad. Es buena. ¿Por qué? Porque el pecado te daña. Pero la santidad siempre te restaura y te bendice. Es agradable, es aceptable a Dios. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Otra vez la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Debemos probar en la práctica lo que le agrada a nuestro Dios. Pero a menudo eso es difícil, ¿no es cierto? La obediencia a las normas morales de Dios a veces es difícil. Y a veces como joven o como jovencito puedes llegar a pensar, bueno, todos los que hacen trampa en el examen en la escuela sacan buenas calificaciones y yo que no hago trampa, pues salí mal. ¿Sí? Pero no estás haciendo trampa. Tú como jovencita te niegas a comprometer tu pureza sexual con tu novio. Y ese novio va y te corta a ti y va con otra mujer que sí lo complace sexualmente, que sí se va a acostar con él. Pero a la larga, la voluntad de Dios siempre es más agradable para ti que la desobediencia. Siempre será mejor para ti que desobedecer. La voluntad de Dios es perfecta. Y esto es perfección moral absoluta de Dios. Nunca alcanzaremos completamente eso en esta vida. Pero la palabra también perfecta significa maduro, completo. Y Phillips dice, probar la voluntad de Dios en la práctica te mueve hacia la verdadera madurez. Conozco la voluntad de Dios como la conozco por su palabra. Y entonces sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y me lleva a ser un creyente maduro en Cristo. Hace muchos años un columnista, Sidney Harris, decía, nuestro dilema es que odiamos el cambio y lo amamos al mismo tiempo. Lo que queremos es que las cosas sigan igual, pero mejoren. Eso es lo que queremos. Así es el pensamiento del hombre. Queremos que las cosas sigan igual, pero mejoren.
para que las cosas mejoren en tu vida, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Y para cambiar, tienes que involucrarte en el proceso de renovar tu mente por la palabra de Dios, de modo que demuestres en la práctica que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, les invito este año que viene a reflexionar en cada una de sus vidas, que establezcan metas razonables para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Esa es nuestra meta, debe ser nuestra meta. Comiencen con un tiempo diario en la palabra de Dios. Propónganse leer 5 libros de autores creyentes que les pueden ayudar en renovar también su mente, en transformarse. Que Dios les ayude en ese proceso de transformación de sus mentes. Que no dejen que el mundo los comprima en su molde. Esa es una buena meta para este año, ¿no es cierto? Bueno, el año entrante. Estamos muy cerquitos. No dejen que el mundo los comprima. Déjense transformar por medio de la renovación de sus mentes. Esa clase de transformación solamente puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambie su manera de pensar mediante el estudio y la meditación en la palabra de Dios. Ojalá así sea.